Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... ...38 familias fueron incluidas en una acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo en Guayas debido al extravío de cuerpos durante la emergencia sanitaria por COVID-19. La audiencia estaba programada para las 14 horas de este miércoles 10 de junio de 2020, pero fue suspendida. La vicedefensora Zaida Rovira explicó que el juez de la Unidad Civil de Guayaquil, Carlos Andrade, no notificó a uno de los hospitales demandados. Esperamos que la audiencia sea convocada hasta el martes de la próxima semana para dar tranquilidad a los familiares, dijo. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos se contactó con 368 personas que reportaron haber perdido un familiar durante la emergencia sanitaria, específicamente en Guayaquil, entre fines de marzo e inicios de abril. Este fue el pico de la pandemia por COVID-19 cuando los sistemas de salud y funerarios colapsaron. Un informe preliminar del comité revela que 76 cuerpos siguen extraviados, 25 fallecieron en hospitales públicos y privados, mientras que 51 murieron en sus hogares. A las 7 horas 40 minutos. Saludos a la abogada Zaida Rovira. Y lo dicho por Diana Dávila es realmente desolador. No hay información, no se ha transparentado la información. Es necesario insistir en esto, abogada. La información ha sido uno de los peores males, un manejo perverso de esa información en el marco de la epidemia y de la crisis sanitaria que atraviesa el país. Me imagino que ustedes pedirán la información pertinente al Ministerio de Salud y ojalá pues tengan respuestas. ¿Es así? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días y mil gracias por permitirme compartir este espacio con todos y todas. Sí, en efecto, el panorama que se ha vivido en todo el país, pero de manera particular en Guayaquil con el tema de desaparición de cadáveres es desolador. Se ha obligado a los familiares a un peregrinaje de institución en institución y se les ha causado un daño y una angustia irreparable. Abrimos un expediente en la Defensoría del Pueblo, hemos requerido la información tanto al Ministerio de Salud, a las Fuerzas de Tareas, al Ministerio de Gobierno, a la propia Gobernación del Guayas y no hemos tenido ninguna respuesta de estas instituciones. Es por este motivo que la Defensoría del Pueblo planteó la demanda de acción de protección porque definitivamente se han vulnerado todos los derechos de estas personas. Hablamos del plan de vida que tuvieron estas personas antes de fallecer, que contemplaba incluso la forma en que querían ser sepultadas. Y hablamos principalmente, específicamente, de los derechos de las familias que perdieron a sus seres queridos en este contexto de emergencia y que lamentablemente después de 70 días todavía no saben dónde están los cadáveres de sus seres queridos. Abogada, buenos días. Les saluda Licenia Espinel. ¿Dónde están aparentemente, ¿no?, estas personas que fallecieron en el marco del coronavirus, en el marco del COVID-19, que sus familiares no los encuentran? Si ellos los dejaron en un hospital, ¿por qué los hospitales donde fueron recibidos no se hacen cargo de dar respuestas a estas personas? ¿Cómo saber dónde pueden ser ubicados estos señores que murieron en medio de esta pandemia? Bueno, esta es una verdadera tragedia y en efecto no hemos tenido la información clara y oportuna, la información real. Recordemos que en la primera semana de mayo nos dijeron que no existía ningún cadáver desaparecido, que todos estaban identificados y sepultados. Luego ya reconocieron que habían 131 cadáveres. Después nos dijeron que eran 240, para después bajar nuevamente a 99 cadáveres. Realmente no tenemos con exactitud la cifra y es lo que pretendemos que se aclare también ahora. Pero
historial que han tenido estos cuerpos ha sido también nefasto, porque recordemos que habían 3 contenedores afuera del Hospital del Guasmo, con cadáveres. Tenemos conocimiento que hubo otros contenedores afuera del Hospital y afuera de otros hospitales. Ahora están ya en criminalística, porque también se ha abierto una investigación en Fiscalía para poder determinar la identidad de estos cadáveres y las responsabilidades. Sin embargo, han transcurrido ya más de 40 días desde que se inició este proceso de verificación de identidad de los cadáveres, y hasta este momento no se le entrega un solo dato a los ciudadanos. Después de que la Defensoría del Pueblo presentó la demanda, ha llamado a varios ciudadanos para decirles, mostrarles fotografías. Y yo sí quisiera que todo el país tenga claridad sobre esto, porque cuando le muestran una fotografía a una persona para que identifique un cuerpo que ya tiene 70 días de fallecido, este cuerpo está totalmente descompuesto. Es imposible que se pueda identificar con los rasgos físicos. Ahora lo que tiene que hacer el Estado es que se identifique a través del ADN, es lo que estamos pidiendo. Le estaban diciendo a los familiares, incluso que ya se han identificado, porque algunos cadáveres, hablan de 44, que se han identificado a través de los rasgos físicos, pero no les indican dónde se han sepultado. Simplemente ya les sepultamos y después de varias semanas les daremos la ubicación exacta. Esto es otro atropello, otra vulneración, es revictimizar a esas familias. ¿Qué es lo que se persigue, abogada, a través de esta acción que ustedes han planteado? ¿Algún tipo de reparación integral? Porque ustedes han planteado un plazo de 10 días aproximadamente para que se declare que ha habido vulneración de derechos para los familiares que no encuentran a sus víctimas. Consecuentemente, ¿qué repercusiones tendrán esta acción en el caso de que sea acogida? Bueno, estamos seguros que va a ser afectada. Nadie puede decir, absolutamente nadie en este país, ninguna autoridad, ni administrativa ni judicial, podría decir que no ha habido vulneración de derechos cuando vemos a las víctimas a diario, parados afuera de criminalística, suplicando para que les den información. Tenemos historias realmente desgarradoras. Familias donde han fallecido 2 y 3 personas y los 2 y 3 cadáveres están desaparecidos. O sea, repito, se ha expuesto a la ciudadanía a una angustia extrema. En consecuencia, la Defensoría del Pueblo solicita al juez al juez constitucional que en sentencia declare la vulneración de derechos, pero que esta vulneración de derechos determine una reparación integral, material e inmaterial. En el plano material estamos requiriendo que como mínimo se cubran los gastos en los que han incurrido las familias para buscar los cadáveres. Muchas familias han tenido que pagar especialistas, muchas familias han tenido que ir y venir a diario en diferentes instituciones, y recordemos además que han sido víctimas también de la corrupción, en su desesperación por tener noticias de los familiares. Además, estas personas que fallecieron tenían contratadas sus exequias, de acuerdo a su creencia religiosa, tenían pagados sus servicios fúnebres que no pudieron utilizarlos porque desaparecieron los cadáveres. Estamos pidiendo además que como mecanismo o vía de reparación inmaterial el Estado reconozca y pida las disculpas públicas de forma individualizada a cada uno de los familiares de las víctimas, pero que además le brinde la asistencia psicológica. No puede ser posible que se le haya obligado a una persona, a varias personas en este caso, a que entren a las morgues, a que entren a los contenedores y busquen el cuerpo de su ser querido en medio de decenas de cadáveres apilados y descompuestos. Eso causa un trauma inolvidable para estas familias, y el Estado tiene la obligación de repararlo, porque recordemos que estos cadáveres desaparecieron en custodia del Estado, en custodia de hospitales públicos y de las fuerzas de tareas que levantaron los cadáveres, tanto de los hospitales como de las casas. Vicedefensora, ¿a qué atribuye usted que se haya generado esta situación? ¿Falta de capacitación del personal que maneja los cadáveres? ¿Falta de presupuesto? ¿A qué? Porque es incomprensible que se puedan dar estas situaciones en medio de... Sabemos que estábamos en medio de una emergencia, que nadie estaba preparado para una situación así, pero de ahí a llegar a perderse cadáveres o que no se puedan identificar teniendo todos los elementos, las herramientas para hacerlo, resulta incomprensible.
Por supuesto, aquí se han conjugado varios aspectos, todos los que usted acaba de nombrar, pero además que el Estado ecuatoriano, principalmente que el gobierno ecuatoriano no cumplió con su función, con su deber hacia los derechos de los ciudadanos. No respetó, no garantizó y no protegió los derechos de la ciudadanía, que debió haberlo hecho con mucha mayor fuerza en la situación de emergencia que vivíamos, específicamente con los grupos de atención prioritaria. Verán que el primer caso ya confirmado de COVID se dio el 29 de febrero en nuestro país, que fue en la provincia de Los Ríos. El mismo día 29 de febrero, el defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión Intriago, presentó un exhorto público al gobierno nacional para que declarara el estado de emergencia sanitaria. Sí, es verdad, la pandemia nos desbordó al mundo entero. Nadie sabe, no sabemos todavía ni cómo es el comportamiento del virus, ni cuáles son los medicamentos para enfrentarlo. Es real, pero el gobierno ecuatoriano tuvo 16 días desde el primer caso de COVID y tuvo la advertencia del señor defensor del pueblo de lo que iba a pasar y el requerimiento de que se declarara el estado de emergencia. Si el gobierno lo hubiera hecho y no hubiera esperado los 12 días para declarar el estado de emergencia y luego los 16 para el estado de excepción, lo que hubiera ocurrido es que se hubiera contenido la cantidad de muertes, que se hubiera dado una mejor atención, porque recordemos que en la primera intervención de la entonces ministra de Salud, la doctora Catalina Andramuño, que fue justamente el 1 de marzo, que estábamos preparados, que el Ministerio de Salud estaba preparado para enfrentar la pandemia, que contaban con los recursos suficientes, lo que no fue verdad. Esto dio como resultado el colapso en los hospitales, la falta de información de las autoridades, el terror extremo también de los y las servidoras que hicieron que muchos renunciaran en los hospitales, muchos contagiados además, y claro está, la gente, las personas que iban falleciendo, las iban acumulando sin ningún protocolo, pese a que existían los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud. Esto fue, la conjugación de todos estos escenarios dio como lugar que hoy día un número impreciso de familias se vean sumidos en este dolor. Ahora, abogada, todavía la pandemia no ha cesado. Hay casos todavía en el Ecuador y en varias ciudades que más bien se están incrementando. ¿Qué hacer entonces para evitar que este tipo de eventos dantescos, porque uno no puede ni narrar siquiera el drama que pasaron estas familias, vuelva a suceder? Combinar a las autoridades, capacitar al personal, bueno, hacer una comisión de veeduría, de supervigilancia. Bueno, no sé, le pregunto, ¿qué sería de hacer? Sí, bueno, primero quiero coincidir con usted. En efecto, lo que se ha vivido, esto parece sacado de una historia de terror. Cuando se lo contamos a otras personas que no son de nuestro país, simplemente no pueden creer. Nos dicen, no, están exagerando. Realmente acercarse, en este preciso instante, acercarse a criminalística en Guayaquil es para que vivamos parte de esa historia de terror, de ver a los familiares llorando allá afuera. Y pongámonos en el lugar de aquellos que tuvieron que entrar y rebuscar entre pilas de cadáveres a sus seres queridos. Eso no puede volver a pasar en nuestro país. Y es lo que la Defensoría del Pueblo está exigiendo a través de esta garantía jurisdiccional, que se nos dé precisamente las garantías de no repetición. Y tenemos precisamente que una de esas tiene que ver con la capacitación, la sensibilización del personal. Hemos pasado ya una etapa de la pandemia. Corremos riesgos si no se cumplen con todos los protocolos de bioseguridad de un rebrote. Eso no está descartado en ninguna parte del mundo. Todavía no conocemos cuál es específicamente el comportamiento científico o el comportamiento a través de mecanismos científicos del virus, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que lleguemos a este momento. Y el Estado tiene la principal responsabilidad en esto. Claro, primero tiene que haber procesos de sensibilización, capacitación, porque el personal médico, el personal policial o cualquier personal que trabaje con las personas que están afectados con el virus y luego con los fallecidos, tiene que recordar que detrás de ellos hay una familia, que ellos están sufriendo mientras padecen la enfermedad, y debe haber empatía
entre este personal y el dolor de los seres humanos a los que está atendiendo. Y esto lo logramos únicamente en el momento que se sensibilicen las autoridades. Pero lo otro, lo fundamental, es que el Estado ecuatoriano ya por fin asuma su responsabilidad en esto y le dé realmente el acceso a la salud, el acceso en los términos óptimos de los que habla la Constitución, además, que se invierta los recursos necesarios para que el pueblo ecuatoriano tenga la garantía de poder ser atendidos en el momento que lo requiera, que exista la detección temprana del virus. Eso es fundamental en este momento. Y lo otro que usted también lo comentó, que es sumamente necesario, que lo hemos vivido en carne propia por lo que pasó en Guayaquil, es la concurrencia, la participación de la ciudadanía, de los colectivos sociales. Sí, en efecto, en el momento, y lo decimos por lo que vivimos acá, que esperamos realmente que no ocurra en el resto del país y ni en el mundo. En ningún lugar puede pasar una tragedia como la que vivió Guayaquil. Pero ha sido determinante el concurso de la ciudadanía. En el momento en que los ciudadanos, los colectivos sociales organizados, lanzaron su voz de protesta y junto con la Defensoría del Pueblo fuimos a buscar, fuimos a los hospitales, fuimos a las morgues, entramos y vimos los cadáveres. Fue el único momento en el que pudimos tener acceso a los medios, a redes, a que se conozca, ¿verdad? A que la gente sepa lo que estaba pasando, porque lamentablemente el gobierno y las autoridades competentes para darnos esta información no lo hicieron, ocultaron, lo taparon. En consecuencia, para que esto no vuelva a ocurrir, es necesario, repito, es necesario, primero, la responsabilidad del Estado, y segundo, el concurso de todas y de todos para estar vigilantes de que se atienda realmente, se respete y se garanticen los derechos ciudadanos. Vicedefensora, usted habla de sensibilidad y yo creo que eso es muy, muy importante ahora, porque como son personas que fallecieron, al parecer ya no les importa a nadie más que a sus familias, y eso no debe ser así. ¿Existe esa sensibilidad del lado judicial en los jueces que están atendiendo esta causa? ¿Cuál ha sido la respuesta que ellos les han dado a ustedes que están apoyando a estas familias en la búsqueda de sus seres queridos? Bueno, realmente lo que pasó ayer sí nos preocupa y por eso hemos hecho la denuncia pública de forma inmediata, porque no se instala la audiencia, porque el juzgado, la unidad judicial, no convocó a uno de los actores, a uno de los demandados, al hospital Luis Bernard. Al no convocarle a ellos, no se podía dar la audiencia porque estaríamos vulnerando el debido proceso en la garantía de la defensa, porque básicamente se los deja en indefensión, porque como se trata de una audiencia de acción de protección, se resuelve en la misma audiencia. Esto nos preocupa. Hemos lanzado la alerta públicamente y le hemos dicho al señor juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Guayaquil que estamos pendientes del tema y no vamos a permitir que se revictimice a la ciudadanía ahora por la vía judicial. Ya no tuvieron respuestas administrativas, vamos a exigir las respuestas judiciales. Y en este sentido la Defensoría del Pueblo sí va a avanzar a todas las instancias. Esperamos realmente que el juez resuelva pegado a derecho y a la Constitución. Y otra cosa que también es importante que lo sepan los y las ciudadanas, es que esta demanda de acción de protección está planteada en efecto por un listado de 38 personas que han sido con quienes nos hemos contactado, con quienes hemos vivido, a quienes hemos acompañado durante toda esta travesía. Le estamos solicitando al juez que es la sentencia la dicte con efecto interpares. ¿Qué quiere decir esto? Que la resolución no solo cubrirá a las personas que están en el listado, sino a todas las personas, a todas las familias que están afectadas por esta situación. Porque existen todavía, repito, familias que ni siquiera sabemos que están buscando los cuerpos y no se la han podido contactar. Recordemos que esta situación ocurrió a todo nivel, pero afectó y golpeó mucho más a aquellas personas de escasos recursos económicos, que a duras penas podían llegar hasta las morgues y buscar a sus cuerpos. Además, esta situación ocurrió cuando las familias estaban totalmente recluidas. Entonces, hay una gran cantidad de personas que todavía no se han contactado y no sabemos a ciencia cierta dónde se encuentra el cadáver de su ser querido. Entonces, para
para llegar a todas esas familias, hemos solicitado que esta sentencia cobije a todos los perjudicados, sean 99, 131, 240, la cantidad que sea, a todos y a todas. Ahora, en el marco de todo el drama que se vivió en los primeros días de la pandemia o de la epidemia en Guayaquil, no se dio atención a mucha gente que no necesariamente falleció, sino que no fue atendida. Nos han relatado, hemos recibido acá testimonios de gente que anduvo de hospital en hospital y ninguno los recibía, y a la final fueron algunos a curarse a su casa o a morirse en su casa, y luego tocaba sacar los cadáveres después de 3 días, de 4 o 5 días. Esos dramas me imagino que también van a ser atendidos en un momento dado por la Defensoría del Pueblo, ¿no? Siempre y cuando haya una demanda, o se lo puede hacer de oficio. No, a ver, primero que no necesariamente tenemos que llegar a dispensar el tema, o sea, no obligatoriamente en todos los casos vamos a presentar acciones de protección u otro tipo de garantía. Todos los casos los estamos atendiendo desde la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Claro, entiendo la preocupación por el tema Guayaquil, por el desborde que hubo y por la crisis y la agonía de las familias, le entiendo. Desde Guayaquil, desde Guayas, a través de nuestra delegación del Guayas y a través de nuestra delegada, hemos abierto los expedientes para conocerlos desde la Defensoría del Pueblo. Y estamos trabajando en esto. Si es necesario, presentaremos otra garantía jurisdiccional, pero como usted bien lo apunta, será aparte, porque es otra temática. No podríamos presentar una sola acción de protección por el tema que están viviendo los familiares por los cadáveres desaparecidos y la falta de atención de salud. Pero sí, en efecto, tenemos los expedientes abiertos y estamos realizando las investigaciones, los requerimientos de información, y esto sí quiero informarles que lo estamos haciendo en todas las provincias del Ecuador. Porque si bien es cierto, el epicentro y la mayor tragedia se vivió en Guayaquil, en todo el Ecuador se ha reportado falta de atención médica, y eso como Defensoría del Pueblo no lo podemos permitir, no lo aceptamos, y en consecuencia estamos haciendo los requerimientos necesarios y las investigaciones que sean pertinentes a fin de que se determinen, valga la redundancia, las responsabilidades en este caso. Correcto, muchas gracias a la abogada Zaida Rovira Jurado, vicedefensora del Pueblo, quien pues nos ha acompañado en la primera emisión de Punto Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, abogada. Mil gracias a ustedes. Reitero, compartir este espacio con ustedes es realmente satisfactorio, porque nos permite hacerle conocer a la ciudadanía, a todo el país, lo que está pasando y lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo en tutela de los derechos de las y los ecuatorianos. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad. En Punto Noticias, la noticia vive.